hoy quiero que estemos hablando de la salvación. Y quiero que me explique o que me den a entender qué ustedes entienden por la salvación. Para ustedes, ¿qué es la salvación? Ok, primero les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué ustedes están aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual tú vienes? Tú. Ahora bien, a ver tú, Liborio, ¿por qué tú vienes aquí? Sí, yo vengo porque, primero, obviamente, también gozando mi vida, pero también vengo por obediencia a Dios. O sea, la única manera de que nosotros, o sea, una de las maneras que nosotros podemos salvar nuestra vida es la obediencia. Y viniendo aquí, estamos obedeciendo a su palabra. Que dice su palabra que no debemos dejar de congregar como no tiene costumbre. Eso es una de ellas. O sea, yo pienso y es la palabra que nos mira más que todas las cosas, la obediencia, o sea, el temor. Amén. Y entonces, mediante ese temor, salvamos. Ok, bueno, tú me dijiste que viniste para salvar tu alma, ¿no? Tu vida. Y tú también. Ahora bien, yo quiero preguntarles, ¿qué entienden entonces ustedes por el término salvación? ¿Qué entendemos por el término salvación? ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo yo puedo adquirir eso? Porque nosotros decimos, bueno, yo vengo aquí para salvarme. Pero hay algo que quiero aclarar. Y no necesariamente quiere decir que porque tú vienes aquí, te vas a salvar. O sea, la salvación, por eso es que quiero que podamos entender. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas, muchos creyentes que creen que porque ellos asisten a la iglesia, ya tienen la salvación ganada. Y lo que debemos entender como creyentes es que el asistir a la iglesia es el comienzo de la carrera para adquirir mi salvación. O sea, ese es el comienzo, ese es el primer paso, eso es lo primero. Y escúchame, y no es porque la iglesia vaya a salvar a nadie. O sea, no la iglesia somos nosotros. Vamos a decir el local, el templo, la localidad, a lo que venimos. Eso no va a salvar a nadie. Eso lo que te hace es ayudarte a tú poder adquirir tu salvación. Porque hay algo que él dijo. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. O sea, la Biblia nos manda que debemos nosotros de congregarnos, sea donde sea. Congregarnos es reunirnos, sea donde sea. Y si nosotros, mire, qué fácil, si nosotros simplemente no cumplimos eso, ya estamos, decía él algo también, desobedeciendo. Y si estamos desobedeciendo, ya no podemos adquirir la salvación. Porque uno de los primeros pasos para adquirir la salvación es obedecer. Ahora bien, no es obedecerme a mí, es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Es obedecer lo que el Señor nos manda hacer. ¿Ok? No es obedecer un mandato de un pastor, no es obedecer un mandato de un hermano, no es obedecer un mandato de mi compañero de trabajo, es obedecer lo que la Biblia nos manda a obedecer. ¿Ok? Entonces, muchas veces creemos que por el simple hecho de que yo visito una iglesia, ya por eso tengo la salvación ganada. Y no es cierto. Ahora bien, yo pregunto, ¿cómo nosotros podremos adquirir la salvación? ¿Cómo la podremos adquirir? ¿Qué yo necesito para poder ser salvo? ¿Qué yo necesito hacer? ¿Qué necesito practicar? ¿Qué necesito decir? ¿Cómo necesito actuar? A ver, para poder adquirir la salvación. Creer. ¿Qué más? Obedecer. Si eres rápido. ¿Qué más? ¿Qué necesito yo? O sea, ahora vamos a suponernos, yo quiero ser salvo. ¿Tú quieres? Tú, Jeremy, Rocío. Todos queremos ser salvos, pero ahora, ¿qué yo necesito hacer para adquirir esa salvación? Porque mira, por ejemplo, si nosotros estamos en una carrera de atletismo y vamos a suponer que yo soy el atleta y yo quiero ganarme la medalla o la recompensa, lo que sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que correr y correr y correr
y correr. ¿Para qué? Para poder llegar allí. O sea, no simplemente, escuche esto, no simplemente porque yo sea un atleta o porque yo esté en la pista de atletismo quiere decir de que yo voy a ser el ganador. No sé si me están entendiendo. No necesariamente quiere decir que porque a mí me han denominado un atleta o ya a mí me llaman un atleta, quiere decir que cuando yo me presente con todos los demás atletas yo voy a ganar. Yo necesito correr, yo necesito enfocarme. ¿Ok? Entonces hay algo que nosotros necesitamos hacer o necesitamos practicar que nos va a ayudar a adquirir la salvación. Ahora bien, no quiere decir, para que me pueda entender, no quiere decir que yo haciendo una cosa voy a tener la salvación asegurada. Mira, la Biblia dice que la salvación, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es la salvación? ¿Qué cosa es la gracia? La Biblia dice que es un regalo, ¿qué? Inmerecido. Dice que es un don de Dios. O sea, es algo que nosotros no merecemos. Pero bueno, vamos a llegar ahí. Ahora, quiero hacerte otra pregunta. ¿Será que todos seremos salvos en algún momento de la vida, aunque hagamos lo que hagamos? Pregunto, ¿tú crees que nosotros, aunque hagamos lo que hagamos, siempre vamos a ser salvos? ¿Por qué? ¿Tú? No, yo creo porque, o sea, si hacemos las cosas inconscientemente, o aunque hagamos conscientemente, lo reconocemos que hay un error, ¿entiendes? Pero si no reconocemos nada, porque dice la palabra que se arrepiente de su pecado, todas las cosas, y se aparta, Hallará. alcanza misericordia. O sea, misericordia es nuestra transformación. Dios te va a dar una lucha, pero tienes que no solamente debemos de confesarnos, sino debemos confesar y apartar. O sea que si no siempre, no creo que, porque las situaciones por ahora seamos capaces de hacer. Por eso pienso que no siempre hagamos lo que hagamos confesar. Amén. Mire, uno de los primeros pasos para adquirir la salvación, escuche bien, uno de los primeros pasos para poder adquirir eso es reconocer que pecamos, reconocer que somos pecadores. Y no es, escuchen, yo no le estoy llamando pecador, yo no le estoy llamando que usted es malo, no. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, cuando la Biblia llama a que todos pecamos, quiere decir que todos en algún momento cometimos un error. Todos en algún momento cometimos un desliz. Ahora bien, ya ahí nos metieron a todos en un mismo saco. ¿Qué es lo que muchas veces la gente no entiende? Muchas veces mucha gente cree que ellos son más santos que otros o que ellos son mejores que otros. La Biblia dice y la Biblia revela que en cuanto dice que todos hemos pecado. O sea, que todos estamos, como le dije ahorita, metidos en el mismo costal, estamos metidos en el mismo saco. Ahora bien, uno de los primeros pasos en el cual me va a conducir a mí a adquirir la salvación es reconocer, escuche, reconocer de que yo he cometido pecado. Reconocer de que yo me he equivocado y no creerme de que yo soy perfecto. Porque muchas veces nosotros creemos que nosotros estamos perfectos y que no necesitamos nada. Que estamos en lo correcto. Y no es así. Mira, la Biblia también dice que hay caminos, escucha bien, que al hombre le parece perfecto, dice la Biblia, pero su final es camino ¿de qué? De muerte. O sea, su final te conduce a la muerte. Ahora yo te pregunto, ¿cómo puede ser posible que un camino perfecto te pueda conducir a ti a la muerte? Si es perfecto. Ahora bien, cuando vamos a este versículo, ahí lo puedes buscar, yo no lo tengo aquí. Cuando vamos a este versículo, analizamos un poco, nos damos cuenta
que a nuestro parecer el camino parecía perfecto, pero para Dios no era perfecto. O sea, que para nuestros ojos, el camino era perfecto, pero para los ojos de Dios, Él sabía que no lo era. Ahora bien, con esto, ¿qué te quiero decir? Hermano, que hay cosas que a nosotros nos van a parecer buenas que no son buenas. Hay cosas que a nosotros nos van a parecer maravillosas y que nos conducen a la vida que nos están conduciendo a la muerte. No, pero es que yo creo, no, pero hermano, es que yo lo veo. No necesariamente quiere decir que lo que nosotros vemos bien o bueno, el final sea bien o sea bueno. Amén. No porque lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, mira, una vez leí un libro que se titulaba Todo lo bueno no es eterno. Y hablaba de eso, de cómo muchas cosas aparentemente buenas te pueden excluir de la eternidad. O sea, te pueden arrancar y robar la salvación. Amén. Entonces, uno de los primeros pasos es reconocer en la condición en que yo estoy. Reconocer que yo necesito a Jesucristo en mi vida. ¿Por qué razón? Porque Él es el que me va a justificar. Y si, hermano, escuche esto. Si no hay justificación, no existe una salvación. No existe. Si no existe una justificación, no hay salvación. Una persona que no sea justificada por la sangre de Cristo no puede adquirir salvación. No porque lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Quiénes son los que se van a salvar? La Biblia dice que los justos. ¿Qué significa justo? Una persona que ha sido justificada por la sangre de Jesucristo. Ahora bien, aquella persona que no ha sido justificada, sea por cual sea la situación, no puede ser salvo. Entonces, toda persona no puede ser salva. Solo son los que son justificados. Es uno de los primeros pasos. Entonces dice, la verdadera salvación, según la Biblia, debe incluir, escuche, número 1, la justificación y número 2, la regeneración. O sea, que no es solamente de que el Señor venga y me justifique, me limpie y yo siga en la misma condición en que yo estaba. Porque mira, si nosotros nos vamos a los evangelios, hermano, y miramos como Cristo trataba con la gente, Cristo le decía a la gente, por ejemplo, cuando a la mujer la sorprendieron en adulterio, ustedes saben todo lo que sucedió, que se levantó todo el mundo con una piedra, que era apedrearla, ¿verdad? Dice que vino Jesucristo, pasó entre la multitud, se agachó en tierra y empezó a escribir en tierra. Muchos dicen por ahí que lo que estaba escribiendo en tierra eran todos los pecados que todos esos de ahí habían cometido. Dice que Jesús dijo, mire, si alguno de ustedes no ha pecado, dice, que tire la primera piedra. Dice que nadie tiró y todo el mundo dejó y se fue. Ahora bien, mira la parte, entonces, mira esta parte. Jesús le extiende la mano a la mujer y le dice, mira, mujer, dice, ¿quién te condena? Dice, ni yo te condeno. Escuche bien, pero ahora él le dice una cosa. Jesús le dice, ni yo mismo te condeno. Le dice, levántate. Le dice, vete, ¿y qué más? Y no peques más. En ese momento, esa mujer había sido justificada. Cristo lo había justificado. Cristo le dijo, ni yo mismo te condeno. O sea, en otras palabras, lo hiciste, tus pecados te son perdonados. Nadie te va a condenar. Ahora bien, pero después que Jesús la justifica, la regenera y le dice, pero vete, pero no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Otro pasaje bíblico. Los fariseos se enojaban con Jesús porque Jesús se sentaba a comer con publicanos, con fariseos, con esto y con pecadores, en otras palabras. Y los fariseos decían, ¡ay! ¿Cómo es este que se sienta a comer con publicanos, que se sienta a comer con pecadores?
Y Jesús en una ocasión le dijo, mira, ¿acaso los sanos tienen necesidad de médico? Le dice Jesús. Le dice, mire lo que le dice Jesús. Le dice, yo he venido no a llamar a perfectos, en otras palabras. Sino yo he venido, escuche bien, a llamar a pecadores. ¿A qué? Yo he venido a llamar a pecadores, ¿pero a qué? Él no dijo, yo he venido a llamar a pecadores para que sigan pecando. Él dijo, yo vengo a llamar a pecadores para que ellos se arrepientan. Entonces, yo vengo a llamar a pecadores, cuando él dice, yo vengo a llamar justificación, para que se arrepientan. ¿Qué significa? ¿Qué dijimos que significaba arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Lo dijimos hace 2 jueves atrás. ¿Qué significa? ¿Qué es arrepentimiento? Metanoia. ¿Qué es metanoia? Cambio de mentalidad. No sé si me están entendiendo. Cambia tu manera de pensar para que puedas cambiar tu manera de ¿qué? De andar, de vivir, de actuar. ¿Sí se acuerdan ahora o no se acuerdan todavía? Eso entonces, Jesús le decía, yo he venido a llamar a pecadores, justificación. Ahí el Señor los justificó. Para que ellos se arrepientan, para que haya una metanoia en ellos, para que ellos puedan cambiar su mente y a la vez que cambien su mente, cambian su manera de andar. Entonces, para que yo pueda adquirir la salvación, necesita primero ver una justificación que ya la hubo cuando Cristo murió. Y todo aquel, escuche bien, todo aquel, dice la Biblia, que en él crea, dice que no se pierde, mas tiene vida eterna. O sea, todo el mundo tiene el acceso abierto. No existe acceso limitado. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué la gente se pierde? Porque la gente no quiere buscar a Cristo. Pero el camino está así, mira, como está eso ahí, abierto. Dispuesto para todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo, Él lo justifica. Ahora bien, pero hay que venir. ¿Qué fue lo que te dije que era uno de los primeros pasos? Reconocer en la condición en que nosotros estamos o estábamos. Tenemos que reconocer, porque el reconocer va a hacer que nosotros vayamos a donde está el Padre. ¿Qué fue lo que sucedió con el hijo pródigo? ¿Qué fue lo que dijo el hijo pródigo? Miren la condición en que estoy, dice. ¿Qué más dijo? Dice, mira para esto. En casa de mi padre, dice, iré a mi padre, dice, y le diré, he pecado contra el cielo, contra ti, dice. Y le diré, hazme uno de tus jornaleros. O sea, él dijo, él reconoció en la condición que él había caído y eso lo ayudó a buscar al Padre. Y ahí vemos otro prototipo de como el Padre, ¿qué le dice? Lo justifica. Le dice, mi hijo estaba muerto y ahora estaba vivo y ahora celebren, vamos a celebrar. O sea, eso es justificación. Ahora bien, pero para que eso suceda necesitamos venir a Jesucristo. Necesitamos venir a Él. Necesitamos reconocer en la condición en la cual nosotros nos encontramos. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a hacerlo. Dios está dispuesto a hacerlo. Mira, si Dios no estuviera dispuesto a hacerlo, no hubiera enviado a su Hijo. Entonces, Dios está dispuesto a justificarnos. Eso es lo que Él quiere. Ese es su deseo. Y siempre lo digo que el deseo de Dios constantemente y siempre, ¿tú sabes cuál ha sido? El reconciliarse con nosotros. Ese ha sido siempre su deseo. Entonces, la salvación según la Biblia debe incluir la justificación y la regeneración. Escuche bien, dice, en la justificación, las personas que admiten su pecado y confían en Cristo, escuche, reciben el perdón gratuito de Dios por su pecado. O sea, nosotros venimos al Señor, reconocemos la condición en que estamos y recibimos un perdón gratuito de parte de Dios. Dice, y Dios, escuche, los restaura a una relación correcta consigo mismo. En el momento, escuche bien, de ser absueltos o justificados por Dios, también experimentan o también deberían experimentar el nuevo nacimiento. ¿Ok? ¿Qué cosa es el nuevo nacimiento? La regeneración.
regeneración. Dice, en el cual, escuche bien, Dios implanta la semilla de la vida eterna dentro de ellos, a través de su palabra y de su espíritu. Juan, capítulo 3, versículo 5, ya que me lo puedo buscar. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Juan 3, 5, vamos a ver si lo puedo encontrar rápido. Juan 3, 5. Ay, ¿dónde estás? Juan 3:5 dice, escuche, dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace, escuche bien, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Qué significa nacer del agua? ¿Qué significa nacer del Espíritu? ¿Qué me puede decir? Y nacer del Espíritu. O sea, que hay otra cosa que también debemos hacer. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, pues habéis nacido de nuevo. Escuche, dice, no de una simiente corruptible. Y es aquí el problema. Mira, es aquí el problema. Para que alguien nazca, imagínate tú, ¿cómo te puedo explicar esto para que tú puedas entender? Para que haya un nacimiento, es que es difícil. Para nosotros mismos poder nacer de nuevo, primero tenemos que morir. Tenemos que nosotros que morir primero. Exactamente. Ahí está el ejemplo perfecto. Por ejemplo, una semilla necesita secarse. Yo me acuerdo de mi abuelo cuando sembraba ají o creo que era calabaza, tenía que poner la semilla al sol, se tenía que secar la semilla, tenía que morirse literalmente. Y entonces después que la secaba, si es cierto eso, la plantaba y nacía la calabaza. ¿Verdad? Entonces, mire, usted tenía ese, menos mal que ustedes me ayudaron, porque eso no lo sabía yo. Pero ahora me acuerdo que mi abuelo sembraba así, porque yo veía que encima del techo él ponía todas las semillas así, y después las sembraba. Entonces, necesita haber una muerte para que se pueda producir un nuevo nacimiento. Por eso es que este versículo dice, pues habéis nacido de nuevo. O sea, a ver, ¿cuántos han nacido de nuevo aquí? Ok, mira. O sea, cuando la Biblia dice nacer de nuevo, quiere decir que ya habíamos nacido una vez. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos a Cristo, deberíamos haber muerto. Muerto. Ahora bien, no estoy hablando de muerte física, o sea, no estoy hablando que tú te vayas ahora a morir, ni a matar. Estoy hablando así, no vaya a ser ahora que usted haga así, después salga aquí y estrelle el carro contra un poste y usted diga, no, es que me dijeron que tenía que morirme. No, estoy hablando de muerte al pecado, no muerte espiritual. Estoy hablando de muerte al pecado, muerte al pasado, muerte a la vida que yo tenía antes de Cristo. Muerte al ego, muerte a la carne, muerte a todas esas cosas. A eso me estoy refiriendo. ¿Ok? Entonces, cuando yo llegué a Cristo, yo debía, en ese momento que lo acepté, y después cuando hay una metanoia en mí, recuerden que dijimos que la metanoia era arrepentimiento que cambiaba nuestra manera. O sea, ahí mismo nosotros debíamos haber muerto. O sea, las cosas viejas pasaban y todas son hechas nuevas. Se produce un nuevo nacimiento en nosotros. O sea, exactamente. Algo nuevo. O sea, ya no nos... Por eso es que el Señor le cambió el nombre a mucha gente en la Biblia. Por ejemplo, cuando el Señor llamó a Pablo, le dijo, mira, ya tú no te llamarás Pablo. Ya no te llamarás Saulo. Ahora te llamarás Pablo. Cambio de vida.
nuevo nacimiento con Jacob. Le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. ¿Cuál era el significado de Jacob? ¿Qué significaba el nombre de Jacob? Engañador, usurpador. Entonces el Señor le dice, ya no te llamarás más así, ahora te llamarás Israel. ¿Por qué? Porque se produjo un nuevo nacimiento. ¿Ok? Una nueva simiente es implantada. Por eso es que dice, pues habéis nacido de nuevo. Escuche bien, dice, no de una simiente corruptible. O sea, la simiente que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo es una simiente que se corrompe. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, cuando Él nos llama, escuche bien esto, y morimos, porque tenemos que morirnos a la simiente que nosotros teníamos antes. Si nosotros no morimos a la simiente que nosotros teníamos antes, la simiente nueva no viene a nosotros. ¿Por qué? Porque dijimos que para que la semilla pudiera nacer de nuevo, ¿qué tenía que pasar con ella? Tenía que morirse. Si la semilla la sembramos viva, no sucede nada. La semilla tiene que morirse, literalmente. ¿Para qué? Para que pueda volver a haber un nuevo nacimiento. Entonces así es con nosotros. Nosotros tenemos que morirnos a la pasada manera de vivir. ¿Para qué? Para que pueda haber una nueva implantación en nuestra vida. Para que podamos tener una nueva vida. Amén. Ahora bien, dice, cuando morimos, dice, pues habéis nacido de nuevo, comenzamos a nacer de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Claro, porque la semilla que ponen en nosotros es el Espíritu Santo. Eso es lo que ponen en nosotros. Ese no muere. Y ese es para siempre. Mira lo que dice, es decir, incorruptible, dice, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y que permanece. Dice, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Se case la hierba y se case la flor. Escuche bien, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre y está en la palabra que os fue predicada. Ahora bien, ¿cómo tú puedes implantar esa palabra en nuestra vida? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es el que le da vida a esa palabra que nosotros leemos. Es lo que nos hace a nosotros hacer realidad la Biblia. Porque hay mucha gente que conoce la Biblia. Pero si no está el Espíritu Santo en nuestra vida, de nada vale que sepamos la Biblia, porque nada sucede. Entonces, para que pueda haber una regeneración, para que pueda haber un nuevo nacimiento en mi vida, necesito morir. ¿Para qué? Para que el nuevo nacimiento comience a nacer. Y yo sé que es complicado porque muchas veces a nosotros nos cuesta soltar las cosas que nosotros traemos. O sea, estamos hablando, ¿qué edad tú tienes? 40. Estamos hablando de 40 años de costumbres, 40 años de doctrina, 40 años de cosas que han sido para ti normal y que ahora, a los 41, ya no son. O sea, no es una cosa que de ahora para ahorita desaparece. Y hay muchas cosas también que nos va a costar soltar, o sea, y que no las queremos soltar. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, hay mucha gente que viene a Cristo con una mentalidad, qué sé yo, de engaño, digamos, y le cuesta soltar esa mentalidad de engaño. Y deja tal vez de hacer otras cosas, deja tal vez de traicionar a su mujer, deja tal vez de robar, pero el engaño, la mentalidad de engaño, no lo puede soltar y no lo quiere soltar. O sea, es una cosa son cosas que cuestan. Y yo en parte lo entiendo, hermano, lo entiendo. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que dice, no, porque es que si tú vienes a Cristo, automáticamente. No es automáticamente.
Es como yo creo. Es que cuando la semilla muere y crece, lleva un tiempo para dar fruto. Exactamente. Es un proceso. Entonces, por eso tú ves constantemente la gente que quiere que automáticamente el primer día la gente viene a la iglesia, el primer mes, ya, que den frutos, que sean diferentes. Todo es un tiempo, es un proceso. Hay gente que sí. Hay mucha gente que sí, pero hay otras que llevan más tiempo que otras. Y yo lo he aprendido a comprender y a entender. ¿Me entiendes? Que yo creo que el que persevera y cuando verdaderamente el Espíritu Santo está haciendo la obra, la persona verdaderamente no vuelve atrás. Le cuesta lidiar con cosas, pero no vuelve atrás. No mira atrás. O sea, a pesar de que tal vez siga lidiando con situaciones, siga lidiando con pecados, pero continúa buscando a Dios, continúa esforzándose. Y eso es bueno, es maravilloso. Hay mucha gente que no se esfuerzan y se van. Y desmayan. Y dicen, no, ¿qué va? Si yo antes, pues, ni me esforzaba en nada y miran la espalda y se van. Pero esa gente nunca va a adquirir una salvación. ¿Cómo la van a adquirir? Si nos alejamos del Salvador. No sé si me están entendiendo. Entonces, necesitamos morir para que pueda haber un nuevo nacimiento en nosotros. Cuando leí Juan, decía que Jesús decía, de cierto digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Manuel me decía que el nacimiento en el agua significa el bautismo. Mira, es por eso que nosotros siempre le decimos a las personas y le instamos para que se bauticen. No es porque nosotros queremos, no es una cosa que nosotros inventamos, es una cosa que la Biblia dice que para entrar al reino de Dios es necesario que nazcamos del agua. Nacer del agua significa estar bautizado. Ahora bien, ¿qué significa esto? El bautismo es un acto de fe delante de Dios. Y es algo que hasta Jesucristo cumplió y hizo. Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. O sea, ¿qué nos impide a nosotros que seamos bautizados? Necesitamos ser bautizados por agua si queremos nosotros entrar en el reino de los cielos. Porque la Biblia nos lo está diciendo. Aquí como dice Juan 3:5, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua. Ahora bien, ¿por qué la Biblia se refiere a nacer del agua? Bien fácil. La representación, o sea, si nos damos cuenta, todo se basa en morir y en renacer. Todo. Y así nos vamos a seguir dando cuenta cuando sigamos compartiendo acerca de la salvación, que todo se trata de morir y de volver a nacer. Todo se resume en eso. Por ejemplo, mira, ¿cuántos han sido bautizados aquí? Y el que no, ¿cuántos han tenido la oportunidad de ver a alguien como lo bautizan? ¿Tú has tenido oportunidad de ver a alguien como lo bautizan? ¿Tú, Jeremy? ¿Tú fuiste bautizado ya? Ok, pero si has visto a alguien. Ok, mira. ¿Sabe por qué a la persona? A lo mejor tú piensas que a las personas, cuando los van a bautizar, se les tiran así para atrás, pues porque esa es la manera de zambullirlo en el agua y ya. No. Hay un significado detrás de todo eso. ¿Entiendes? Y como le dije, esto no es un ritual, no es un rito religioso, es un acto de fe. Ante Dios y ante todos los que te están mirando. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el acto de fe? Es fácil. Ven acá, rápido, que te voy a bautizar. Mira, cuando la persona se para aquí, quiere decir que ella está viva. ¿Ok? Ella está viva con su pasada manera de vivir. Está vivo con su pasada, que tenía su pasada simiente, la simiente corruptible estaba en él. Entonces él decidió venir y nacer del agua reconociendo de que él tenía que morir. Ahora bien, cuando lo tiran para atrás, no te tires que no puedo contigo, ok. Cuando lo tiran para atrás, que lo zambullen en el agua, ya puedes sentarte. Que lo zambullen en el agua significa que él fue muerto.
que él ha sido muerto. Cuando la persona la tiran atrás, significa que ha muerto a la simiente corruptible, que ha muerto a la pasada manera de vivir, que ha muerto a todas las cosas que antes practicaba. Y ahora en acto de fe está reconociendo y está muriendo. Ahora bien, cuando se zambulle en el agua, quiere decir que fue sepultado. Toda esa mala vida, todo ese pasado, todas esas cosas han sido sepultadas en esas aguas. Y ahora cuando se levanta nuevamente, ¿qué quiere decir? Nuevo nacimiento. Regeneración. Que ha nacido de nuevo. Entonces, todo se resume en el nuevo nacimiento. Pero para que haya un nuevo nacimiento, repito, necesita haber una muerte. Para que una persona resucite, ¿qué es lo primero que necesita? Morir. Si una persona no muere, no puede resucitar. ¿Usted cree? Bueno, yo creo que sí, porque Dios lo puede todo. Pero Cristo primero tenía que morir para que resucitara. Aunque yo sé que Dios tiene el poder para resucitarlo vivo. Pero Cristo primero tenía que morir. Y Él murió. Dice la Biblia que resucitó al tercer día. Entonces, hermanos, así somos nosotros. Tenemos que morir para que nosotros podamos nacer de nuevo. ¿Ok? Entonces, es aquí donde la Biblia se refiere que el que no naciere de agua, nacer de agua es el bautismo en agua, nacer de nuevo. Dice, y del Espíritu. ¿Qué cosa es nacer del Espíritu? Implantar la semilla incorruptible. Eso es nacer del Espíritu. O sea, no es solamente nacer de agua, no es solamente bautizarse. Para que si usted cree de que, bueno, que si ya una vez que nos bautizamos, goodbye, bye bye, pues nos vemos en la próxima caricatura. No. Tenemos que nacer en el Espíritu. Y es aquí donde las cosas se complican. Porque bautizarse en agua, cualquiera lo hace. Pero nacer de nuevo en el Espíritu es algo que no todo el mundo constantemente lo hace. Sí. ¿Por qué razón? Porque esto es algo, hermano, que es constantemente. Nosotros constantemente tenemos que nacer en el Espíritu y tenemos que morir a nuestra pasada manera de conducirnos. Ahora bien, ¿por qué razón? Dice, porque el que no hace esto, nacer del agua y el Espíritu, no entra al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice aquí la Biblia. Hay otro versículo que te traigo de prueba y que está en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Escuche bien lo que dice, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo, será salvado. Entonces, creer, si tú estás aquí, tú has creído, ¿sí o no? Ser bautizado en agua y en espíritu y seremos salvos. Ahora bien, dice, más el que no creyere, ¿será qué? Condenado. Sigo. Primera de Juan, ya con este versículo terminé. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 22 y 23 dice, habiendo purificado, escuche bien, vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahora bien, ¿cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Qué dice la Biblia? Por favor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si usted lo sabe, ¿por qué no me lo dice? Nadie llega al Padre, si no es por quién, por Jesús. Ahora bien, ¿tú crees que alguien que no tenga un alma purificada pueda adquirir salvación? Manuel. Si hay alguien que no tenga un alma purificada, ¿tú crees que puede ser salvo? Necesita purificar su alma.
Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas. Ahora bien, ¿cómo tú vas a purificar tu alma? ¿De qué manera? ¿Cómo tú puedes purificar tu alma? También, ¿qué más? Obedeciendo. Obediencia es mejor que sacrificio. Lo dice la Biblia también, no lo digo yo. ¿Dónde lo dice? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice a alguien? Le dice, mira, no importa el sacrificio que hiciste, la obediencia es mejor que el sacrificio. ¿Quién dice eso? ¿Quién fue el que lo dijo? ¿Quién lo dijo? Samuel. ¿Se acuerdan cuando se lo dijo a rey David? Porque David desobedeció a Dios. A Saúl, perdón, porque Saúl desobedeció a Dios para supuestamente hacer un sacrificio. Y el profeta le dijo, mira, ¿sabes qué? Hoy Dios te ha desechado. ¿Por qué? Porque lo has desobedecido. Porque mejor es la obediencia que los sacrificios. Entonces, escucha bien, si tú crees que tú entregando un sacrificio a Dios y desobedeciéndole vas a quedar bien con Él, nada de eso. Nada de eso. Vaya, yo te aconsejo que ni traigas la ofrenda. Porque no va a hacer nada. No va a surtir efecto. Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Jesús es la verdad. Y si queremos nosotros estar purificados, si nosotros queremos purificar nuestras almas, necesitamos obedecerle a Él. Como te dije al principio, no es obedecerme a mí, no es obedecerle a tu compañero de trabajo, es obedecerle a Dios. Ahora bien, obedeciendo a la verdad mediante el Espíritu Santo. Mediante la semilla inmortal que nos ha sido, que nos fue plantada a nosotros. Hace muchos jueves compartí acerca de lo del corazón de ¿qué? De carne. De cómo Dios quitó el corazón de piedra y puso uno de ¿qué? De carne en nosotros. ¿Por qué? Porque de esta manera un corazón que siente, el Espíritu Santo obra en nosotros y Él es el que nos hace, escuche bien, cumplir los mandamientos. Él es el que nos hace caminar bajo obediencia a Dios. Entonces, por eso es que este versículo dice, obedeciendo a la verdad mediante su Espíritu, mediante el Espíritu. Porque, hermano, mire, no hay nadie que pueda obedecer a Jesucristo si no es mediante el Espíritu Santo. Nadie. Y eso lo sabía el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, mire, a ustedes les conviene que yo me vaya. Le dijo Jesús. Dice, porque si yo no me fuera, no vendría a vosotros el Consolador. El que los va a conducir a ustedes a toda verdad. Entonces, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, si no está en nosotros el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros vamos a obedecer? ¿Cómo nosotros vamos a caminar bajo la guianza de Dios? ¿Cómo vamos a purificar nuestras almas a través de la obediencia si el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar, no está? Es como que ahora tú pretendas ir por ejemplo, a la Florida, que se llama Miami, sin el GPS. Si tú no sabes, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo vas a llegar? Por señales de humo. No puedes llegar a la Florida. Si ahora mismo yo te agarro ese teléfono y te digo, mira, ¿sabes qué? Ve allá a donde vive, por ejemplo, la hermana de Rocío y te quito el teléfono y no te doy dirección. Tú llegas sin teléfono y sin dirección. No sabes no sabes para dónde vas. Si no te doy dirección, si no te doy mapa, si no te doy una guianza, tú no sabes para dónde vas. Y puede que arranques y digas, bueno, si yo me voy, y te arranques. Y vayas por el freeway y de repente agarres otro freeway y cuando viene a ver terminaste aquí, a donde mismo empezaste. Porque no sabes. Entonces, por eso es que la Biblia dice, mediante el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos va a guiar a nosotros y nos va a decir cómo es que se le debe obedecer a Dios y cómo vamos a obedecer a Dios. Amén. Dice, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, dice. Escuche, nuevamente, mira lo que dice la Biblia. Siendo renacidos.
nuevamente el nuevo nacimiento, dice, no de simiente corruptible, dice, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, mi amado, la obediencia a la palabra de Dios y a la verdad hace que purifiquemos nuestras almas y que nos regeneremos. Entonces, no sé si me habrán entendido lo que quiero venir introduciéndoles acerca de la salvación. Porque ha habido siempre un concepto equivocado de lo que es la salvación. Hay muchos por ahí predicando de que sea lo que sea que tú hagas, siempre vas a ser salvo. Los primeros pasos para adquirir una salvación es reconocer en la condición en que nosotros estamos. Y eso nos va a hacer que nosotros vengamos a donde esté el Salvador. Y el Salvador nos va a justificar. Y cuando Él nos justifica, Él nos regenera. Entonces tú me dijiste que tú estabas aquí para ser salvo, ¿sí o no? Porque ese es nuestro deseo, eso es lo que queremos todos. Que Dios nos salve. ¿Amén? Entonces, ahora bien, si yo no tengo el conocimiento de cómo llegar a la salvación, ¿cómo la voy a adquirir? Yo pregunto. Porque sí, tal vez venimos y decimos, bueno, yo vengo aquí para que Dios me salve. Pero si yo no sé cómo yo voy a llegar a esa salvación. Porque la Biblia revela que hay cosas para adquirir la salvación que dependen de nosotros. Por ejemplo, hay otro pasaje que dice, ocupados de vuestra salvación, dice, con temor y con temblor. O sea que hay cosas que no dependen solamente de Dios, sino que dependen de nosotros para poder adquirirlo. Entonces, yo quiero que reflexionemos en esta noche. Mire todo lo que hemos hablado, mire todo lo que hemos platicado, mire todo lo que le he dicho acerca de morir. Cada uno de nosotros conoce la vida que nosotros llevábamos, cada uno de nosotros conoce en dónde estábamos y lo que hacíamos. Tú lo conoces. Dios conoce tu corazón, Él sabe. Ahora bien, pero si tú quieres experimentar un nuevo nacimiento, necesitamos renunciar a eso. Necesitamos morir a eso. Olvídalo, déjalo atrás. Sea culpa, sea pecado, sea lo que sea. Si tú te atreves, escucha, a venir a donde está Dios y a reconocer en la condición en que tú estás, Él te va a justificar. Hoy, ahora. Y dice la Biblia que Él va a borrar todas tus iniquidades y las va a echar en el fondo del mar. Hace unos servicios decía de que nadie ha podido llegar al fondo de las Marianas, que son es el lugar más profundo del océano. Nadie ha podido llegar allí. La Biblia dice que Dios tirará nuestras iniquidades, nuestros pecados en lo más profundo del mar. O sea, un lugar donde nadie puede llegar, ni ha podido llegar. Entonces, y solamente lo que tenemos que hacer es venir a donde está Él y reconocer en la condición en que está. Él quiere trabajar en nosotros. Él quiere cambiarnos. Él quiere hacernos mejor. Él quiere obrar en nuestra vida, pero también de nosotros depende. Amén. Entonces, ponte en pie. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres Dios bueno, porque tú eres Dios maravilloso, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa para adorarte, para exaltarte, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das de tu salvación, Señor. Ayúdanos a reconocer, ayúdanos a entender, Señor, la gran importancia que tiene, Dios mío, que vengamos a ti reconociendo, Dios mío,
que de ti vienen todas las cosas, Señor, y reconociendo en la condición en que estamos.